Bueno, vamos a hablar de lo que es complejidad, que es la notación de complejidad. Vamos a hablar de la notación O, de la notación omega, de la notación teta, de la notación O chica, de la notación omega chica, de la terminología de las complejidades y clasificación de problemas en computación. Entonces, muchachos, hasta ahora hemos calculado la complejidad de algoritmos directamente. Resulta que la complejidad de ese algoritmo es 3n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado más 1. Pero, ¿eso nos dirá algo? ¿Eso nos dirá si ese algoritmo es mejor que otro? Pero así a ciencia cierta. Pues sí, uno puede mirar, pero ¿será posible decirlo de una manera más sencilla? ¿Ustedes qué podrían decir de ese algoritmo de una forma más sencilla? Sin hacer tanta cosa. ¿Cómo podrían decir que ese algoritmo es qué? O sea, comparar dos algoritmos tiene como reemplazar n en ambos. Y sí. saber cuál es mayor, cuál es menor y así ya hacer una idea. Correcto, pero si yo tengo un algoritmo, por ejemplo, que es n más 8 más 5n más 6, por ejemplo, ¿cuál será mejor, este o el otro? Será mejor. Este es un algoritmo que soluciona el mismo problema, supongamos, ¿sí? Y tenemos este aquí, que es este algoritmo que soluciona otro problema, ¿sí? Que soluciona este problema. Si el problema no importa, sino que lo tenemos allí solucionando. Pero ¿cuál será mejor? ¿Ustedes qué me dirán? El de arriba. ¿Por qué? Porque no requiere como tanto de memoria, ¿sí? O sea, a n técnicamente solo toca sumarle como, bueno, tiene como poquito de texto. O sea, va a dar menor que el de abajo. Da menor el de abajo, sí, porque n es menor que n cuadrado, sí. Pero miren que ustedes lo vieron a ojo es viendo si es n, si es n cuadrado. Por ejemplo, si tuviese un algoritmo que es así, n al cuadrado más 5n menos 6 más 8n al cubo, ¿cuál sería mejor? ¿Este de aquí o este de acá? ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál creen que sería mejor? Recuerden que el mejor es el que menos rápido crezca, ¿no? ¿Cuál de esos dos crece menos rápido? El de abajo, porque el de abajo siempre me va a dar cuadrado. Cuadrado crece menor que el cubo. ¿Sí? En algún momento el cubo se nos va a disparar. ¿Sí? Va a dar valores muy altos. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean, es que nosotros nos fijamos en esto, miren. Ah, esto es por n al cubo. Ah, esto es por n al cuadrado. N más 1 al cuadrado, pues da también n al cuadrado. Ah, es que esto es por n. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a empezar a fijarnos. Y para eso vamos a utilizar la notación de complejidad. Entonces, vamos a utilizar una notación que nos permite describir el algoritmo viendo cómo n crece. En la práctica cobra importancia mirar cómo se comporta el algoritmo con valores muy grandes de n. Por ejemplo, 3n cuadrado más 2n más 6 más 1 al cuadrado se puede decir que es O de n cuadrado. Entonces nosotros no vamos a analizar los algoritmos viendo valores pequeños de n, sino valores muy grandes. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene n cuadrado más n? Cuando n es muy grande, ¿quién pesa más? El cuadrado. Y de hecho yo podría descartar n, porque es que realmente ya lo que pesa ya no es mucho. Por ejemplo, si n cuadrado valiese 1.000.000, entonces queda 1.000.000 al cuadrado más n, más 1.000.000. 1.000.000 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso 1.000.000.000. Es 1 seguido de 12 ceros. Si ustedes le suman 1.000.000, ¿hará mucha diferencia? No, entonces lo pueden despreciar, ¿sí? Entonces de esto se trata lo que vamos a hacer en este punto, porque en la primera parte del curso pues sí, hicimos el análisis de complejidad exactamente, pero lo que vamos a hacer son estimaciones. Por les decía que en este punto ya el primer tema se ponía un poco más sencillo. Ahora, vamos ahora a hablar de crecimiento de funciones, para poder entender esto. Estas son funciones en términos de x. ¿Quién crece más rápido, f o g? ¿Por qué se dan cuenta que g crece más rápido? No es que... Bueno, y también ven que como que la curva de crecimiento es más pronunciada, ¿sí? O sea, uno lo puede mirar hacia abajo, la pendiente, ¿sí? Si ustedes recuerdan la pendiente, ¿qué es? ¿Qué es la pendiente de una función?
es la relación de cambio, ¿sí? Cuando ustedes derivan una función, ¿qué obtienen? La pendiente, ¿sí? La pendiente es la relación de cambio. ¿Cómo así la relación de cambio? A medida que el valor de entrada cambia, si tienen una mayor relación de cambio entre una función y otra, la función que tenga mayor relación de cambio va a reflejar un cambio más grande que una que tenga menor relación de cambio. Es por ejemplo como comparar 2x versus x. ¿Quién va a tener un mayor cambio a medida que el x cambia? X, porque si ustedes sacan la derivada, en este caso daría 2, perdón, y este daría 1. O sea que este tiene una relación de cambio de 1. A medida que usted cambia el x, cambia de una relación de 1 a 1. Pero cuando usted a medida que cambia x, cambia de una relación de 2 a 1. ¿Sí? Aquí el incremento es el doble. ¿Sí lo ven allí? Entonces la derivada nos dice eso. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan su curso de monovariable. ¿No lo recuerdan ya? Cálculo monovariable, ¿cómo se llama aquí? Pues nosotros tenemos uno que llama multivariado. El de las derivadas, los límites, ¿cómo se llama? El del cálculo diferencial o monovariable. ¿Sí? Porque es que el multivariable es cuando ya tienen variables parciales o tienen integrales múltiples. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Pero bueno, eso no es discusión en ese momento. Entonces, muchachos, siempre se cumple que f de x es menor que g de x para cualquier valor de x. Entonces podemos decir que g de x es una cota superior de f de x. Hagan de cuenta que es un techo. Entonces podemos decir que g de x va a ser una función que va a delimitar lo máximo que podemos esperar de f de x. Es decir, f de x nunca va a superar a g de x. Miren, por ejemplo, ¿qué sucede entre x cuadrado y x a medida que el x aumenta? ¿Qué podemos decir de ellas? Tienen x cuadrado y f de x. X como función. ¿Qué podemos decir de ellas? Nunca se van a tocar y x cuadrado siempre va a estar por encima de x. Entonces x cuadrado es techo, o es decir, cota superior de x. ¿Qué es lo que quieren decir aquí en estas diapositivas? Miren entre x y raíz de x. X al lado medio es raíz de x. ¿Qué pueden decir sobre eso? Se cruzan en un punto, pero ya desde ahí nos vuelven a tocar. Exactamente lo que ustedes empezaron a ver por aquí. Si en algún momento x, de hecho raíz de x va a estar por encima de x. De hecho, pues raíz de, por ejemplo, raíz de punto 25, ¿cuánto creen que es? Es 0.5. Multiplique 0.5 por 0.5 y le da 0.25. Entonces, cuando son menores que 1, podemos decir, pero miren que a partir de 1 en adelante, que siempre se va a cumplir, de 1 hasta infinito que se va a cumplir. Que x está por encima de raíz de x, o sea, para entradas muy pequeñas, pues sí, efectivamente, raíz de x va a estar por encima de x, pero eso ocurre hasta cierto punto. Eso ocurre hasta 1, donde son iguales, y ya después de eso siempre va a cumplirse que x está encima de raíz de x, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar, que a partir de cierto punto hasta el infinito, una función va a estar por encima de otra, porque eso nos va a ayudar a nosotros a describir un algoritmo. Miren esta. Está seno de x siempre por debajo de x cuadrado. ¿Ustedes qué opinan? Sí, x cuadrado o x normal. No necesariamente. Dígame. ¿Qué dice esto? Que x igual a x. X es x. Y, bueno. Y el cuadrado, ¿no? Aquí hay un error. Aquí es x. Entonces. Ajá, pues da igual. ¿Sí? Entonces seno de x siempre está por debajo de x. Hay que analizar este pedazo, ¿no? Sí, hay que analizar ese pedazo. Sí dicen siempre, pero yo podría decir que desde 1 en adelante, o sea, desde 1 en adelante sí se cumple, ¿sí? Desde 1 hasta infinito sí se cumple que seno de x está por debajo de x, pero en algunos valores anteriores no. Miren esta. X y logaritmo de x. ¿Qué podemos decir? El logaritmo de x siempre va a estar por debajo de ¿quién? De x. ¿Y qué podemos decir ahora de estas funciones?
X cuadrado, X a la 1 medio. ¿Será que X al cuadrado siempre está por encima de todas las otras funciones? No, eso desde este punto en adelante sí se cumple, ¿sí? Que este punto es 1, ¿sí? Pero antes no. Entonces, que recuerden que nosotros estamos estrictamente en el plano positivo, ¿no? Recuerden pues que esto es una extensión de matemáticas discretas, números enteros y mayores que 0, ¿sí? Entonces, muchachos, sí se cumple que X cuadrado esté por encima de las otras, pero se cumple es para X mayores o iguales que 1, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a entrar a analizar. Cuando analizamos algoritmos, nos va a interesar es mirar qué sucede hacia el infinito, ¿sí? Hacia el infinito. No nos interesa qué sucede en valores pequeños, sino cómo se comporta el algoritmo ya cuando n es muy grande. Bueno, miren este. G de x igual a x cuadrado y f de x es seno de x más x. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ven? Bueno, casi 2. Sí, casi, bueno, podemos decir que es 2, ¿sí? Hasta el punto 2 podemos decir que exactamente, ya de 2 en adelante, pongámosle 2, ya de 2 hacia infinito se cumple que x cuadrado está por encima de ¿quién? De seno de x más x, ¿sí? Entonces son cosas que vamos a analizar. Y miren, aquí lo analizan, miren que a partir de este punto es aproximadamente 2, es un poquitico antes, pero decimos que es 2. Ahí efectivamente, entonces, ¿qué sucede? La cota superior la vamos a analizar desde un punto hacia el infinito, ¿sí? Es desde un punto dado. No necesariamente es que sea en toda la función, podemos analizarlo desde un punto, y este punto yo lo voy a llamar k, ¿sí? A partir de un valor de x igual a k, va a cumplirse siempre que una función está por encima de la otra, ¿sí? Bien, muchachos, aquí lo hacen. Entonces, para que la función sea cota superior de otra, debe serlo para todos los valores x mayores o iguales que k. Pueden existir valores de x menores que k para los cuales no sea cota superior. Pero para el análisis de algoritmos siempre nos vamos a preocupar es cómo es el comportamiento hacia el infinito. ¿Sí? Es hacia el infinito. ¿Sí? Que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno. Buscar una cota superior para f de x en términos de g de x. ¿Qué podríamos hacer con g de x para que sea superior a f de x? ¿Qué harían con ella? Elevarlo al cuadrado es una. ¿Qué otras podrían hacer? Sí, o sea, usted puede hacer lo que quiera con g de x. La puede elevar al cuadrado, la puede multiplicar por algo. ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, si la multiplico por 3, ¿qué pasa? Si la multiplico por 3. Efectivamente, 3x es cota superior de 2x, porque 2x nunca va a superar a 3x, ¿sí? Entonces la podemos multiplicar por un valor, ¿sí? Miren acá lo que hace, ¿sí? Entonces, muchachos, se va a decir que c, una constante, por g de x es una cota superior para f de x. Un c es una constante, ¿sí? Un c es una constante. Entonces yo pongo c igual a 3, por ejemplo, o pongo c igual a 4, o c igual a 5. C va a cumplir que va a ser un número entero, perdón, es un número real mayor o igual que 1. Entonces, el primer teorema que sale aquí, si g de x o algún c por g de x es una cota superior a f de x para los x mayores que k, se dice que f de x es O de g de x. ¿Qué quiere decir eso? Que g de x es cota superior de f de x, ¿vale? F de x es O de g de x, significa que g de x es cota superior de f de x, y eso es lo primero que vamos a hacer nosotros. Muy bien. Pregunta, ¿f de x es O de g de x? ¿Será que g de x? Ahí inicialmente no, pero ¿qué podrían hacer para que eso se cumpla? Miren el teorema. Si g de x o alguna constante por g de x es una cota superior de f de x para los x mayores que k, se dice que O de g de x, f de x es O de g de x, ¿vale? Esa era O grande. Entonces, ¿será que es posible que f de x sea O de g de x? ¿Qué podrían hacer? Multiplicar f de x por g de x.
multiplicar g de x por algún valor, ¿no? Por alguna constante. Ya que no sabemos específicamente qué valores tiene f de x, pues para estar seguros de que siempre la vas a esperar, multiplicamos una por la otra. Pero perdería ser constante. No, o sea, el c tiene que ser un valor constante. Este c es un valor constante, es decir, no puede ser una función, es un número. Sí, sí, yo te entiendo y efectivamente daría, pero no rompería lo que estamos haciendo. No, es básicamente multiplique g de x por una constante, de tal manera le quede por arriba, ¿sí? Por arriba. Que sí, el valor. O sea, que quede bien en cifra no importa. Exactamente, el valor puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, como se puede hacer eso, entonces yo puedo decir que f de x es o de g de x, ¿sí? Porque multipliqué la función g de x por una constante. Y esa es la clave de lo que vamos a hacer aquí. Realmente con esto normalizamos todas las funciones. Por ejemplo, ¿será que 5 por x es o de x? ¿Ustedes qué piensan? ¿5 por x es o de x? ¿Será? ¿Será que x es cota superior de 5 por x? ¿De acuerdo al teorema? Así como tal, hay que multiplicar con la constante. Y recuerden que aplican el teorema por la constante. ¿Qué constante seleccionan? 6. ¿Sí? Y efectivamente se cumple. ¿Sí? Efectivamente 5x es o de x. ¿Ah? Una condición, digamos, que la constante sea mayor a la constante que está aplicando la anterior. Sí, básicamente. Sí, pues si son del mismo orden polinomial, ¿no? Porque si ya son de diferente orden polinomial, ya la cosa cambia. Pero sí, efectivamente es así. Entonces, es lo que nosotros vamos a demostrar. De toma ahorita lo vamos a demostrar usando el límite, cuando n tiende a infinito. Y ahí ya nos aseguramos. Muchachos, tanto k y c son constantes. Se dice que 5x es mayor o igual que x para un x mayor o igual que un k. Tanto c como k deben ser constantes, ¿sí? Deben ser constantes. Entonces, dadas dos funciones f y g, se dice que f de x es o de g de x si existen constantes c y k, tales que f de x es menor o igual que c por g de x si se cumple para todos los valores x mayores o iguales que k. ¿Vale? Para los x mayores o iguales que k. ¿Me siguen allí? K es un valor también constante. Si se cumple de aquí hasta exactamente. O sea, lo que veíamos, que cumple desde 1 hasta infinito. Entonces, en ese caso, K valdría 1. Es desde K en adelante. Sí, es desde K en adelante. Bien. G de X es cota superior de las otras funciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que x cuadrado es cota superior de las otras? Es decir, f de 1 es o de g de x, f de 2 es o de g de x y f3 es o de g de x. ¿Será que eso se cumple? Ajá. No, pues sí, la puedes multiplicar por 1. Observen que para un valor arbitrario de k, pongamos k igual a 1. Miren que sí se cumple que esta siempre está por encima de las demás, observen. Entonces sí, efectivamente es así. Recuerden que se cumple desde un valor hasta ¿dónde? ¿Hasta él? Hasta el infinito, ¿sí? Se cumple desde un valor hasta el infinito. Lo que pase atrás no nos interesa, ¿sí? Realmente no nos interesa. Entonces, aquí van a responder que sí. Entonces, formalmente la notación no representa un conjunto de funciones, ¿sí? O g de x es todas las funciones f de x las cuales existen constantes positivas, c y k, tales que f de x es mayor o igual que 0 y menor o igual que c por g de x, para todos los x mayores o iguales que un k dado, es decir, desde un punto hacia el infinito. Y es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, por ejemplo, funciones que son x cuadrado, pues x, raíz de x, logaritmo de x, también tenemos x, logaritmo de x, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a demostrar. Seguimos por acá. Muestra que 7x al cuadrado es o de x al cubo. ¿Qué me dice el teorema? El teorema me dice 7x cuadrado es menor o igual que ¿quién? Que c por ¿quién? X al cubo. ¿Estamos ahí? Vale, ¿qué valor de c quieren elegir? 1 funciona.
Entonces, 7x cuadrado es menor o igual que x al cubo. ¿Estamos allí? ¿Y qué va a suceder? Como x no puede tomar el valor de 0, entonces decimos que x es mayor que 0 para poder hacer esta cancelación, y me da básicamente 7x es menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, perdón. No, aquí me equivoqué. 7 es menor o igual que x. ¿Estamos de acuerdo? Cancelé x cuadrado. Cancelé x cuadrado. Vale, hice la suposición x mayor que 0 para poder hacer la cancelación, porque ahí no me da 0 sobre 0. Entonces, recuerden que cuando cancelan así cosas deben hacer esta suposición, o x distinto que 0. Ahora, ¿qué pasa? Esto me da que x es mayor o igual que ¿quién? Que 7. ¿Cuál es el valor de k entonces? No, pues, ¿y el k es 7? ¿Por qué? Dicen x mayores o iguales que un k. ¿Lo ven allí? Y efectivamente me dio x mayor o igual que un valor. O sea, eso se cumple para x mayores o iguales que un valor. O sea que x mayores o iguales que k, en este caso. No sé, ¿alguna pregunta sobre eso? Hay otra manera de mostrarlo que podemos usar también. Es la siguiente. 7x menor o igual que c por x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Límite cuando x tiende a infinito de... Debo pasar este para acá. Entonces me da c por x al cubo menos 7 por x al cuadrado. Y esto viene siendo igual a 0. Esperen a ver si lo estoy haciendo bien el límite. No, puedo conservar la diferencia. No hay ningún problema. Me estoy complicando. No, puedo conservar la diferencia. Puedo conservar la inigualdad. 7x cuadrado menor o igual que c por x al cubo. Entonces, muchachos, ¿qué se hace cuando estos límites ustedes los tienen? Sencillamente, muchachos, esto me queda como 7 de x al cuadrado sobre x al cubo menor o igual que c por x al cuadrado sobre x al cubo, ¿sí? Entonces me da como el límite cuando x tiende a infinito de ¿quién? De 7 sobre x menor o igual que c. ¿Lo ven ahí? Resolviendo el límite, ¿esto qué me da? 0. Y me da que c es mayor o igual que 0. O sea, también lo pueden hacer así. Si es un c negativo, tampoco lo podrían hacer. ¿Sí? Eso es de otra manera de hacerlo. Me da que c es mayor o igual que 0. Obviamente yo no voy a seleccionar 0. ¿Sí? Dígame. Yo tengo una pregunta. Si yo lo grafico, 7x al cuadrado me da por encima de x al cubo. Entonces, según la constante no debería ser lo mismo. No, eventualmente va a pasar. Grafíquelo todo, grafíquelo y verá que en algún momento este 7x al cuadrado, y en algún momento por allá en las lejanías, x al cubo lo va a superar. Tiene que eso suceder. ¿Ah? Puede ser que en 1000, en 2000, en 3000, en lo que sea, pero va a superarlo. Y x al cubo siempre va a ser mayor que 7x al cuadrado, siempre. ¿Sí? A partir de ese punto. De hecho, el k me dio 7, debería ser desde 7 en adelante. Debería darte ya que x al cubo está por encima de 7x al cuadrado. Me dio en 7. Ahí debería de pasar eso. De todos modos, pues porque x al cubo es un polinomio de orden superior, más que... Exactamente, pero sucede, ¿sí? Eso sucede. Bueno, entonces aquí está, c igual a 1, k igual a 7. Bueno, muchachos, es x al cubo o de 7x al cuadrado. Vamos a ver si eso se cumple. Me dice, x al cubo es menor o igual que ¿quién? Que c por 7 por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos la cancelación. Y me da que x es menor o igual que c por 7. ¿Qué valor le ponemos a c? Ustedes me dirán, que quieran. Pongámosle 1. Entonces da x menor o igual que 7. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué les dice el teorema? ¿Qué cumplir x en el teorema? Debe ser menor a 7,
No, debe. El teorema le dice que es x mayor o igual que un k. ¿Qué les está diciendo allí la solución? Que eso se cumple para menor. Entonces esto no se cumple. ¿Sí lo ven por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? ¿Qué estamos buscando? Que x sea mayor o igual que un valor k. Miremos ahora la demostración con C. Ahí lo podemos solucionar tipo cambiándolo de lugar. No, perderíamos la desigualdad. No perderíamos la desigualdad. Quedaría negativo. Quedaría que menos c por 7x al cuadrado es menor o igual que menos x al cubo. Y no. Y recuerden que multiplicar por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Bien, muchachos. Y ahora lo hacemos por el límite. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menor o igual que c por 7x al cuadrado. Me da, cancelando por x al cubo, me da que esto es 1 menor o igual que c por 7 sobre x. Y esto me da 1 menor o igual que 0. ¿Qué encontraron ahí? Esto es falso. ¿Sí lo ven ahí? ¿Por qué? Muchachos, porque x al cubo se da con x al cubo y nos queda 7x cuadrado por c sobre x. Y aplicando el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con c por 7 dividido x? Cuando x tiende a infinito. ¿Esto qué nos vuelve? 0. ¿Sí lo ven allí? Entonces da 1 menor o igual que 0. ¿Qué pueden decir ahí? ¿Que 1 es menor o igual que 0? No. Entonces es falso. Entonces, muchachos, esto es falso. X al cuadrado nunca puede ser cota superior de x al cubo. Jamás. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven acá. ¿Listo? X menor que 7 por 6. Ya que debe cumplirse para los x que mayores o iguales que un k. Bien, muchachos. O sea, el de lado siempre es el mayor. Exactamente. El de la O siempre debe estar por encima. Bueno, muchachos, estos son unos ejercicios. Unos ejercicios acá que quiero que vean. Entonces, les voy a dar unos minutos para que lo hagan.